Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa en el Mañanero a través de GDS, la radio que nos une, GDS TV, en todos los dispositivos del planeta Tierra. Quien les habla, Guillermo San Martino. Es martes del Mañanero y te acompañamos. Es martes de carnaval en muchos lugares del mundo, que hoy vamos a viajar, a contar la historia del carnaval, la mitología. En los diferentes lugares se celebra de una manera particular, se mezclan culturas, renacen nuestras culturas ancestrales y también se relaciona más en este tiempo con lo católico, con la etapa que termina mañana y empieza el camino hacia la Semana Santa. Bueno, vamos a estar contando un poco de todo en este programa especial. Mucha lluvia, mucha lluvia en este fin de semana en la República Argentina. ¿Cómo está Chile? ¿Cómo está México? ¿Cómo está España? Los diferentes lugares que nos escuchan y nos ven también en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Estados Unidos. Y me van contando desde qué lugar están sintonizando GDS, la radio que nos une. Hacemos un repaso. Podés descargar la aplicación en tu teléfono, en tu tablet, tengas Android, tengas iPhone, nos buscás con el nombre GDS Radio. Y en ese momento te descargas la aplicación. Va a haber novedades, muy pronto novedades, porque GDS TV está en los televisores Android y también en los televisores Apple. Bueno, nos buscas también con el nombre que es GDS Radio, pero le agregamos TV. El icono de la TV. Bueno, y ahí te aparece GDS y nos podés escuchar y también nos podés ver. La historia que es tan importante y que uno la conoce a través de las raíces y en este caso a través de los festejos. ¿Qué te acordás vos del carnaval? El carnaval que se relaciona muchas veces con la fiesta, el jolgorio. Son 3 días a puro carnaval. Vamos a escuchar un tema también musical, pero te estoy hablando de la época de mis abuelos. Un cantante de tango, Alberto Castillo, que hablaba justamente sobre el carnaval y qué es lo que pasaba en ese momento. En Brasil, por ejemplo, se preparan, pero todo el año. Termina el carnaval y ya se empiezan a preparar para el otro carnaval, con esos vestidos llenos de lentejuelas, llenos de color, de maquillaje. Es algo increíble lo que se vive y lo que se siente cada año. Hubo doble festejo y lo estuvimos viendo en los premios Oscar el domingo a la noche, porque en pleno carnaval Brasil ganaba su primer premio Oscar. Entonces estaban en el carnaval y estaban dando la noticia en Hollywood de que Brasil ganaba su primer premio Oscar y una película que hablaba justamente sobre la dictadura. Pero todo era celebración porque era en este tiempo de carnaval. Y después está el carnaval de Venecia, un carnaval en el que hace frío, no hace calor, porque en Brasil, Argentina, con mucho calor, pero en Venecia con las máscaras y el misterio. Vamos a estar analizando un poco de todo de esta hermosa celebración y vamos a tratar que en México empiecen a celebrar el carnaval. No, vamos a investigar por qué no se celebra, pero tienen celebraciones hermosas y para eso la tenemos a nuestra mexicana Rocío Figueroa. ¿Cómo estás, Ro? Bienvenida. Buena mañana. Hola, buen día de carnaval para ti. Buenos días a toda nuestra querida audiencia desde La Serena, Chile, con un sol radiante de verano. Sí, rico. Qué Tú lindo. tienes lluvia. Mucha lluvia, pero hace varios días y es como que para y vuelve a llover y el sol no lo vemos desde que empezó el carnaval, hablando del carnaval, desde el viernes más o menos, jueves que no sale el sol. Igual bendita la lluvia también, porque no había llovido poco, fue un verano bastante seco en esta zona
Siendo que Mar del Plata, como La Serena, al estar cerca del mar, siempre hay tormentas así aisladas, pero hubo poca lluvia. Bueno, ahora está empezando a llover de vuelta. Ahora se escucha ahí que está empezando a llover de vuelta. Oh, qué rico. No, bienvenida a la lluvia, es todo el mundo, bienvenida. Aunque La Serena también está en la costa y no llueve tanto. O sea, sí como que brisita, pero así tormentas podrá haber 3 en el año. ¿Será que estamos en la zona árida de Chile? Claro. Pero no hay gran cantidad de lluvia y eso es preocupante en general para toda la zona, que hay una gran sequía en el norte de Chile. Sí, viste que las cosechas sufren. Vos, que sos la reina de los cactus, porque justamente es lo que más se adapta, y de pronto puede haber otras plantas, pero cuesta. Y las cosechas en esta zona, que es una zona que hay todo un cordón frutihortícola, veía que estaban como retrasadas porque le faltaba agua. Más allá del agua artificial, del riego artificial, no hay como una buena lluvia natural, y se notaba. Así es. Sí, se notaba. Es como en México llueve abundantemente, rico, esas tormentas que cae el agua en grandes cantidades. Las extraño, fíjate, es algo de lo que extraño acá, es raro tener una tormenta de ese tipo. Y decías de los carnavales, que las máscaras. Sí, en Venecia es un carnaval con ese misterio de máscaras, pero tenemos que ir hasta más atrás en el tiempo, porque lo que uno piensa es cómo llegó también el carnaval a América, siendo que nos tenemos que remontar a la época de Egipto, Sumeria. Estamos hablando prácticamente 5.000 años, ¿no? Más de 5.000 años, más todavía de 5.000 años, y ahí podemos ver los orígenes. Después, ¿qué pasa? Todo se hereda, y el Imperio Romano empieza a adoptar, y ahí es donde iríamos hacia los carnavales europeos. Empieza a adoptar estas celebraciones porque veía que la gente la pasaba bien. Vos fíjate que en todas las épocas es algo que se ha respetado o se ha cambiado, pero las fechas no tanto. Las fechas siguen siendo las mismas, y lo mismo pasa con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, al ver que había alegría, había encuentro en ciertas fechas, las adoptó, las superpuso también a las fechas católicas. Bueno, esto sucedió con el tema del carnaval. Y de Europa, hablábamos de Egipto, después vamos a Europa con el Imperio Romano, porque claro, el imperio fue tan grande que abarcó todo. Y de Europa es donde viene a nuestra América Latina, y se celebra, pero está muy relacionada con esto que hablábamos, con las cosechas. Es algo particular, por eso justamente es una fecha que decía al comienzo. También la Iglesia Católica, lo que se habla de la Cuaresma. ¿Cuándo empieza la Cuaresma? Cuando termina el carnaval. Son los 40 días hasta Semana Santa. Siempre se dice... O sea, mañana. Mañana empieza el tiempo de Cuaresma, y se relaciona, vos fijate, ¿no? ¿Cómo se relaciona? Y vos sabés que es patrimonio cultural de la humanidad, porque une a las naciones. Nuestras amigas de Perú, de Colombia, Cristina también, el carnaval de Barranquilla. Alba, nuestra querida Alba, nuestra Dir Alba, comienza mucho antes en la zona de Pasto, con unos muñecos gigantes, con unos desfiles, que yo le digo, ¿por qué ya están celebrando el carnaval? Sí, dice, esto es la previa, en el que hay un gran desfile, y es impresionante, es hermoso el carnaval, esta festividad en la localidad de Pasto, donde vive Darío y Alba. Y estuve en Uruguay, estuve en varios carnavales. Por ejemplo, en Uruguay bajan del monte y tiene una música muy, muy particular. Y hay como una señora que va barriendo adelante, que es la bruja, que va barriendo y va barriendo las malas ondas y demás, y va adelante, es como la que va adelante. Y atrás viene todo el jolgorio, ¿no? Todo el jolgorio.
Y tiene su tradición, ¿no? Cada uno tiene su tradición. Uno va, por ejemplo, a Jujuy y ahí se mezcla lo hispánico con los pueblos originarios. Los pueblos originarios no conocían el diablo. ¿Quién trajo el diablo, Rocío? A México también, ¿no? ¿Quién nos trajo? El miedo. Los católicos. La colonización, claro, sí. Acá éramos felices, acá no hablábamos del diablo, del mal. Sí que tenían sus propios dioses, que era la naturaleza. Ellos amaban la naturaleza. Y vos sabés que en tiempo de carnaval, en Jujuy, se alimenta a la madre tierra con tabaco. Bueno, el tabaco es la parte mala, pero le dan frutos, le dan bebida, pero se honra principalmente a la Pachamama. Es como una fusión entre la Pachamama y a la vez la parte católica desentierra al diablo. Lo que me pareció extraño era que en la iglesia católica salía el diablo. Digo, ¿cómo sale el diablo? Y no entendía nada y quise averigüé en ese momento. Y está muy bueno eso, porque la iglesia católica se suma a los festejos de carnaval, porque todo el pueblo va camino a un monte y ahí bajan los diablos del monte. Y hoy están enterrando el diablo, es decir, como que termina y hasta el año que viene no lo desentierra. Pero lo que me pareció que bendecía al cura, bendecía al diablo. Digo, wow, esto es único, esto pasa solo acá en Jujuy. Pero es muy rico ver la historia, la historia, las costumbres y cómo dos culturas se mimetizan, ¿no? La madre tierra, la Pachamama, con el diablo traído por los españoles. Por los españoles. A lo mejor el cura lo que bendecía era el acto de enterrar al diablo, ¿no? Sí, me imaginé. Participaba de esa festividad porque es popular y ahí hasta yo entré en un ritual que me gustó, estaba ahí, me invitaron y yo siempre por conocimiento y por decir, claro que sí, entro. Y tenías que tomar 7 medidas, hago así porque eran medidas, de algo que era tipo caña con ruda, pero no era la caña con ruda de la Pachamama, era parecido, porque tenía ruda, pero era tipo un pisco. Y te hacían hacer un baile, ahí, y tenías que tomar 7, y bueno, era como el recibimiento el bautismo del carnaval también. Pero eso era a la vera de la iglesia, y una iglesia que si vos vas alguna vez a Humahuaca, la quebrada de Humahuaca, en Jujuy, te vas a sentir muy mexicana del tiempo del zorro, por ejemplo, no sé, del tiempo porque son de la colonia española. Es hermoso porque son de adobe, muy antiguas las parroquias, la capilla, no deja de ser ni una parroquia, es una capilla pues muy pequeña. En algunas adentro el altar es de oro hispánico, que contrasta mucho, ¿no? Eso porque es muy humilde de afuera, pero adentro, ¿viste? Te ilumina tanto oro. Y parece una ciudad perdida en el tiempo. Es una ciudad perdida en el tiempo. Es una ciudad muy a la antigua, con la capilla, con las construcciones de adobe. Y es muy interesante, porque es parte de esta historia, ¿no? Que viene de Egipto hace 5.000 años. Pero ¿qué pasa en México? En México me contaron que no hay carnaval, ¿no están celebrando estos días el carnaval? No hay. Hay fiestas prehispánicas para eso, de festejar las lluvias, de las cosechas, pero no están relacionadas en sí con un carnaval. Existe en Oaxaca lo que se llama la Guelaguetza, que es la fiesta más grande que se hace, digamos, con raíces prehispánicas. Esto viene desde hace mucho tiempo, pero no tiene que ver precisamente con carnaval. Y esta fiesta de la Guelaguetza, pues son vestidos tradicionales de lo que es Oaxaca, el estado de Oaxaca. A lo largo de todo el país se hacen este tipo de fiestas, pero no con el enfoque de carnaval, no. Así que es difícil un poco el tratar. Uno relaciona carnaval directamente con Brasil, como algo típico de Brasil, pero no, los mexicanos no tienen esta
tradición dentro de sus festividades. Acá estamos viendo el de Jujuy. ¿Ves? Ese es el diablo, que baja de los cerros colorados, porque hay cerros de 7 colores, y hay colores, la gran mayoría. Bueno, yo estuve ahí, en ese monte que bajan, y tienen como espejitos, son todos espejitos de colores, y es muy tradicional. A mí me gusta mucho más, o por lo menos me ha impactado mucho más este carnaval, que el de Brasil, pero el de Brasil es el carnaval carioca. Este es Jujuy, Argentina, y el cerro. Bueno, vos sabés que en un momento dado yo entré en uno de estos cerros y uno me dice, no, eso era un portal del diablo, ¿viste? Y digo, no, yo no sabía, yo lo traspasé, pero yo pasé porque era muy interesante, que era como un agujero en estos montes. Y vos fíjense, bueno, acá están las comidas tradicionales, eso es Pumamarca, pero todo es así, todo está perdido en el tiempo, ¿no? Con esas casas. Anacrónico. Es anacrónico, yo pensé que estaba en otro viaje en el tiempo. Los cerros te envuelven, estás a 4.500 metros de altura, estás muy alto. Ese es el cerro de 7 colores. Y bueno, las comidas típicas. Y lo lindo que estos parajes que están ahí están a la vera de la ruta. Y en cada ruta en cada momento, en cada paraje hay una celebración con los bombos, con la quena, los instrumentos típicos, los bailes. Ves que hay mucha harina también. Te tiran harina. Tenés que estar preparada, te digo, Rocío, cuando vayas, con ropa, una remera vieja. ¿Viste? Había gente que iba bien vestida. No hay que, en esta época, olvídate. Cualquiera tiene derecho a tirarte harina. ¿A tirarte harina? Sí. El rey Momo, esto que yo decía, el pomo es eso. Ves que aprietan ahí y te tiran el pomo. Después está Tilcara, que es preciosa. Las construcciones de esa época. Y ahí vemos una de las parroquias, ¿ves? Esta es una. Pero esta te digo que es bastante... está revocada. Porque ¿esto es en qué país? Esto es Argentina. Este es el límite con Bolivia y con Chile también. Por la cordillera, lo que se ve de atrás de los montes es la cordillera. Esta es la provincia de Jujuy, bien al norte, bien arriba de la República Argentina. Pero es parte de Argentina. Es Argentina. Lo que sucede también, que cuando estuve, claro, el europeo somos nosotros, ¿no? No diría ni vos tenés facción mexicana. Yo no, yo parecía un italiano que venía de Europa, porque viene mucha gente de Alemania, de Estados Unidos para esta fecha. Vos fíjate, estas las facciones de los habitantes del norte, muy cerca de lo que es Bolivia. Bolivia, sí. Sí, pero es Argentina. Esto es el norte argentino. Las tradiciones mismas no son las de un bonaerense. Claro, nosotros estamos muy lejos. Viste que Argentina, esto es lo que tiene con diferencia con Chile, ¿no? En Chile puede cambiar un poco al sur, al norte o al centro, el que vive en la capital. Pero dentro de todo se mantiene. No, Argentina, ni que hablar de la Patagonia, ¿no? La Patagonia tiene también sus rituales. Pero Jujuy en particular, Salta, Jujuy, pero digo más que nada Jujuy porque está más cerca de la frontera, tiene estas tradiciones, ¿no? Ahí lo que están haciendo es la última parte, que entierran, ¿no? Y es muy lindo el ritual, ¿no? El ritual, escuchar. Después les voy a compartir un video que yo hice también ahí en el monte, ¿ves? La Pachamama. Siempre la Madre Tierra está presente. Y esto seguramente a vos te debe traer recuerdos de México, ¿no? Porque México también tiene la tradición del cultivo, de la Madre Tierra. Debe cambiar, pero esas son las claro. Sí, las tradiciones cambian, pero desde las antiguas civilizaciones en México se festejan todas estas fechas, pero con otro enfoque, otras tradiciones. Sin embargo, es algo que no se deja pasar porque más que nada estaban conectados en su tiempo, en su calendario, precisamente a todos estos hechos agrícolas, ¿no? Estaba su calendario en función de
del cultivo, de las puestas de sol, siempre estaban conectados con, digamos, el giro de la Tierra alrededor del Sol. Entonces ellos tenían hasta su calendario bien definido, y siguen existiendo todas estas evidencias de cómo festejaban ellos, los mexicanos prehispánicos, todos estos eventos, y sí, se fueron pasando generación tras generación, y siguen habiendo, te digo, ciertos festivales, ciertas presentaciones o tradiciones dentro de todo el país. Y esto que estamos viendo ahora también es Argentina, o sea, estamos en Brasil, ¿no? Seguimos en Argentina, y fíjate el contraste, cómo cambia, ¿no? Porque en un mismo país, en Corrientes, que es la capital del carnaval, ya tenemos un carnaval que es más cercano a Brasil, también por la es lo que estaba viendo ayer, sí. Este es el carnaval de Corrientes. Los hombres se visten igual, ¿no? Se visten imitando un poco las culturas prehispánicas, pero tendientes a este tipo de vestuario, ¿no? Sí, vos sabés que hay una competencia Entre Ríos, ahí nos está viendo Mariana, que le mandamos un beso, pero Entre Ríos es como que quiere, porque esto es muy turístico, vos fíjate la cantidad de gente que hay en estas avenidas que se hacen especiales para carnaval. Y claro, yo pensé que era Entre Ríos, porque yo había visto el carnaval de Entre Ríos, ¿no? Con las comparsas y todo, claro. Cuando de pronto una correntina me dice, no, el carnaval, el verdadero carnaval es de Corrientes. Claro, adoptó Entre Ríos la fiesta de Corrientes. Históricamente, en Argentina es el de Corrientes, pero también el de Entre Ríos es un hermoso carnaval. Ahora estamos viendo el de Corrientes, Zapucay, ahí. Y es un carnaval muy colorido. Es muy colorido, como estamos viendo. Y esto está pasando en vivo, ¿no? Esto es en vivo, lo que sucedió anoche. Ah, ¿sí? Y es hermoso. Vos fijate los colores. La preparación, ¿no? La preparación que deben tener. Me imagino que se preparan con un año de anticipación. Termina este carnaval y ya están pensando en cómo va a ser el siguiente. Sí. Porque este tipo de producciones requieren muchísimo tiempo, ¿no? Y ensayo, y más que nada el vestuario. Que queden iguales, qué diseño van a utilizar. Me imagino que la preparación es sumamente importante en este tipo de eventos. Y ahora vamos al otro carnaval, claro. Vos ves este pajarito acá, que está acá, que es parte de la provincia de Corrientes, pero de pronto... Entonces, sí. Tienes dos, Entre Ríos es uno y Corrientes es otro. Claro, hay de lo que hablamos de el carnaval en sí, el carnaval más con el color está en Corrientes y en Entre Ríos, pero también está en la provincia de Buenos Aires. Está aquí en la provincia de Buenos Aires, pero acá son corsos, es más pequeño. Esto que vos ves es más acotado. Es más la comparsa, más pequeña y demás. Quiere decir, en la provincia de Buenos Aires hay carnaval. Después nos vamos para lo que es Corrientes, Entre Ríos, hay carnaval. También en la provincia de Córdoba, también en los barrios hay, pero son más barriales, ¿no? Y viene más acotado. Más pequeño. Esto es Brasil, ya acá estamos en Brasil. Con Brasil es como la meca a nivel mundial de lo que es el carnaval. Pero fíjate que la tipografía es igual, ¿no? Es como una avenida, una calle. La gente alrededor y va viendo las diferentes comparsas. Después en la Argentina, si seguimos en la Argentina, hay carnavales cambiando el estilo en prácticamente toda la Argentina. Lo que pasa es que los carnavales más importantes están en estas provincias. Están en Jujuy, en Entre Ríos, en Corrientes. Lo que es carnaval. Bueno, este es el gran carnaval de Brasil. Sí. Lo que sí, bueno, por lo que me muestras, el de Jujuy es como
especial, ¿no? Es como más étnico. A mí lo que me gustó es eso. Te digo, si me das a comparar entre este carnaval y el otro, yo me quedo con el otro. El otro es la comunión con la naturaleza, con los sentidos, y es un carnaval que hasta tiene también una impronta y un sentimiento. Diferente, ¿no? Diferente. Y es tan festivo como el otro. Vos sabés que en la época de carnaval se arman grandes peñas. En los 3 días son, pero peñas y peñas en cada lugar, desde al aire libre hasta en lugares donde se paga mucho, y hay grupos folclóricos muy conocidos de la Argentina, y se llenan las peñas. Hay mucho alcohol también, bueno, como en toda fiesta, y la música es algo muy característico, y turísticamente ayuda mucho a la región, porque en el momento que yo fui había gente de Alemania. Vos no podés pensar de Alemania que vengan a la provincia de Jujuy. Sí, porque como lo que te contaba, ayudó mucho que la UNESCO, primero la quebrada de Humahuaca, lo declaró. Y lo declaró también. Sí, tanto el carnaval como la quebrada como patrimonio de la humanidad. Y eso ayuda mucho. Y para todo nuestro público de todos lados, una peña es algo que yo aprendí viviendo acá en Chile, pero en México el término no es conocido. Una peña es una especie de como bar abierto con música, un tanto romántico, un tanto, bueno, acá lo hacen con velita, una mesita. El menú no es lo importante, sino lo importante es ir y convivir, platicar y escuchar música, bebidas, trago, ¿sí? Y es similar, algo para picoteo, ¿no? Es similar. Una peña sería algo más, como vos decís, una mesa. Imagínate una mesa como si estuvieras en tu casa, ¿no? No importa que el lugar sea lujoso, siempre va a haber un escenario, o si no es un escenario puesto, armado, puede ser un escenario al ras de la gente. Y la peña se asocia mucho al folclore en Argentina, que es la música tradicional, ¿no? Nuestro folclore, con de pronto agrupaciones de 4 personas tocando el bombo, cantando, guitarra, puede haber un violín, una danza también. La peña, cuando uno habla de una peña, están las danzas con los vestidos típicos, como está la cueca allá, acá está el chamamé, en la zona del chamamé, el malambo, el gato, y la peña se asocia hasta un evento musical. He conducido cientos de peñas y siempre son muy alegres, y vas presentando una agrupación, después viene otra agrupación, ya sea de baile o de canto, algún solista también, y mayormente no hay tango en una peña, ¿no? El tango está en la tanguería. Y en el norte es más folclore que tango. El tango es más rioplatense, es más de la capital federal. Es principalmente en Buenos Aires y en parte de Uruguay. Pero es muy similar a lo que vos contás, porque es un encuentro familiar. Es como si vos estuvieras en el comedor de tu casa, en el quincho, en un lugar así para celebrar. Por ejemplo, los que las DIRS hacen, para mí fue una peña. Fue una peña, ¿no? Terminó siendo una peña porque la teníamos ahí a las chicas bailando, cantando. Después cantaban a Dimash también. Bueno, a Dimash lo incorporaron a una peña, pero había muchos vestidos de folclore. Había una conducción que era Carmen. No, Carmen no, era Olga era la conductora. Y para mí eso era una peña, porque era una persona que guiaba un espectáculo con diferentes números artísticos. Y estaba incluido Dimash, así que Dimash nos enteró que estuvo en una peña en Chile, por ejemplo, que allá le deben llamar de otro nombre. Y esto pasa dentro de... Ahora, yéndonos a Brasil y el gran espectáculo, porque inclusive la gente de todo el mundo viaja en esos días para asistir al Carnaval de Brasil. Muchos mexicanos se preparan y van a visitar esta atracción. ¿Tú has ido, has visto, conoces? No he ido a Brasil en tiempo de carnaval. Debe ser impresionante. Acá estamos viendo, es impresionante, ¿no?
el color, el desarrollo y todo, ¿no? Es la meca del carnaval carioca. El carnaval carioca es la meca. Vos fíjate, mirá lo que es esos gorilas gigantes. No he ido, pero es... Vos fíjate que hasta en las películas estamos hablando, yo me acuerdo de películas de James Bond de los 70, se hacían acá en el carnaval. Esto me hace acordar mucho este tipo de desfiles en el Día de los Muertos en México. Puede ser que hacen algo similar, pero para ese día, así con... ¿O no? ¿O es solo...? Sí, pero obviamente cambiándole la temática. Claro, pero otra temática. Sí, de espectacular, claro, sí. En México el 2 de noviembre o el 1 de noviembre, dependiendo la fecha, en Ciudad de México hay un gran desfile donde participa muchísima gente y sí, muy espectacular, pero te digo, cambiando la temática. Lo que sí, en el carnaval brasileño, la espectacularidad es lo que rifa, ¿no? Es lo que llama la atención de todos los turistas que acuden a ver este maravilloso o maravillosa producción en Río de Janeiro, ¿no? Exactamente. Es en gran parte del país, pero este carnaval es el de Río. Sí, este es el de Río de Janeiro. Vos sabés que yo era chico y cuando era chico... El más famoso. El más famoso es el de Río de Janeiro. Sí, el más famoso y el que estamos observando ahora es el de Río. Y recuerdo que lo transmitían, como ahora lo estamos transmitiendo a través de GDS TV, en vivo en la televisión. Y vos veías, viste, un chico veía, aparte claro, veías todas chicas y decías, ¿qué es esto, no? ¿Qué es tanto color, los hombres ahí, todo? Bueno, y después con el tiempo se empezó a transmitir los argentinos. Pero te digo, un canal de televisión que transmitía solo esto, los carros y las agrupaciones que iban desfilando. Y cada carro compite, ¿no? Cada uno de estos carros compiten. Ahora vamos a ir a otro carnaval. Vamos a ir al carnaval, seguimos viajando y vamos al de Uruguay. Como te contaba, sí, estuve en uno y hasta estuve en una calle cortada que era parte del carnaval. Y vamos a escuchar un poco porque también está la música y lo que se vive en este tipo de carnavales y cómo se preparan. Y la música de Uruguay es muy particular. Y les recomendamos que nos fumen a nosotros porque igual de algo van a morir. Feliz carnaval para todos. Siempre el Teatro Popular ha buscado eso, ¿no? Ser un diario, un reproductor de la realidad cotidiana. Eso es lo maravilloso que para mí tiene el carnaval. Ahí están los tamboriles, los famosos tamboriles. En su real dimensión. El Uruguay, bueno, creo que debe ser en este momento uno de los lugares más lindos del mundo y que se mantiene durante siglos de una manera que en los otros lugares del mundo no se mantiene. Que han cambiado, que están más industrializados, más avanzados, ciudades gigantescas y no sé qué, no sé cuánto. El Uruguay tiene una cosa como pueblerina que me recontra seduce por lo que hablamos hoy del vínculo, ¿viste? Acá, bueno, amigas, realmente acá Uruguay están las y murgas. Argentina son la misma cosa. No, pero vos sabés Yo que... no veo diferencia entre Uruguay y Argentina, son como la misma fórmula. Son muy parecidos, pero no digas eso porque si no se nos ofende. Pero no, vos sabés que Uruguay tiene, porque no es el mismo, ¿eh? Viste que ahí el que estaba hablando era un murguero. Allá están las murgas, ¿no? Están las murgas, que también es muy rioplatense. Ahí vemos la conexión, que lo que vos decís que tiene mucho que ver. El tango y el carnaval de las murgas. El carnaval de las murgas en la dictadura, tanto argentina como uruguaya, se prohibieron los carnavales. Por muchos años, esta festividad y demás. Porque justamente esto es el folclore, ¿no? de cada uno de los países, los tamboriles, la música, y está muy relacionado, y los bailes también. Vos fíjate que, a diferencia del de Brasil, este es muy parecido a lo que pasa en Buenos Aires, en Capital Federal, y también aquí en Mar del Plata, que son barriales, es de barrio, es más popular,
acá no hay tanto dinero, hay maquillaje, salen a la calle, en algún escenario como vemos y demás, pero no está, por ejemplo, ese lujo, no hay una producción. Claro, es más de barrio, es más de barrio. Hay una producción, pero acotada a lo que pueda ser un barrio. En lo otro tiene que haber empresas, un particular no podría hacer esas carrozas que valen millones, ¿no? En ese caso de reales allá en Brasil. Y cada uno tiene como su clima particular. Pero sí lo que vos decís que es similar, eso es cierto, es muy similar. Argentina con Uruguay en muchas costumbres. Veíamos el mate. El mate es parte, más allá que en Chile me dicen que toman, pero seguramente lo toman diferente a como lo toman en Uruguay y en Argentina. Sí, somos hermanos, ¿no? Pero esto pasa, vos fíjate que hoy sí, la frontera es igual. Guille, recordé cuando te envié el video de Dios haciendo los países latinoamericanos. Sí. Y puso la fórmula para los argentinos y luego se fue a Uruguay. No, Uruguay lo mismo que Argentina y le puso exactamente los mismos ingredientes. Y hablan muy parecido, son muy parecidos en general. Son muy parecidos, somos muy parecidos, pero ellos tienen también hasta palabras que acá no usamos, por ejemplo, y cambia. Pero somos muy parecidos. Pero es lo que veíamos, ¿no? La frontera. La frontera divide los pueblos, pero en realidad están unidos, estamos todos unidos, ¿no? Depende de la zona, es por zona. La geografía nos separa, pero a la vez somos tan similares, ¿no? Tan similares. Y de pronto uno viaja a otros lados y cambia. Bueno, acá hablamos el de Venecia, mirá el de Venecia. Pero por ejemplo acá la cordillera puso un alto total. Argentina y Chile son otra cosa. Muy diferente, ¿no? Y que es la cordillera. Lo que pasa es que el límite, ¿qué nos divide? ¿Qué divide, por ejemplo, con hablamos de Jujuy y de Bolivia? Montañas. De Jujuy y de Bolivia no limita nada, vos pasás y ya es lo mismo. De Uruguay a Argentina pasás también un puente y ya estás. En Chile, Chile es la cordillera tan alta que tenemos, la más alta de América, y nos divide. Y cuando fui a Chile, las costumbres eran similares, pero la idiosincrasia era muy diferente, ¿no? La visión, también lo que ha pasado políticamente, aunque parece similar, se vivió de otra manera. Y somos más parecidos a Argentina con México porque nos hemos dado cuenta aquí en el Mañanero, cuando vos hablas de algo y yo hablo de algo, decís, pero acá es igual, en Chile no. Uy, es igual en México, y mirá que México está lejos, Argentina de México, y es muy, muy similar. Costumbres, términos, palabras, hasta, no digo tanto la vestimenta, ¿no? Dependiendo del lugar. Con Chile tenemos coincidencias, pero le cambia el nombre a muchas cosas, o la manera de alimentarse también es diferente. Yo en Chile conocí alimentos... ¿Acá no hay carnaval? Bueno, pero eso es por la dictadura. No hay carnaval tampoco. Es la dictadura, duró mucho la dictadura y yo pienso que podría haber habido carnaval. No sé si en algún momento hubo carnaval, después que nos cuenten las chicas. Pero sí, eso sí me llama la atención, porque vos fíjate que en toda la región va cambiando, porque hay carnaval en Bolivia, hay carnaval en Perú, hay carnaval en Colombia, hay carnaval en Argentina, hay carnaval en Brasil, y si seguimos, hay carnaval hasta en Venezuela también. Y por ahí queda, ¿no? Por ahí, hasta ahí. Pero en toda América hay carnaval, América del Sur, y en Chile no. Pero nos tienen que contar, nos van a contar como para conocer. Hay carnaval en Alemania, acá estamos en Italia, ¿no? El de Venecia, con su estilo. Y el de Alemania es hermoso también, es hermoso. Pensemos que ven cómo están con campera, con abrigo. ¿Pero por qué? Porque están en pleno invierno allá. Están en invierno. Ahora están por entrar en otoño, en este mes de marzo. Pero es hermoso también. Aparte, ¿por qué Venecia también llama la atención? Y bueno, por el paisaje que tiene. Y es un carnaval de los grandes salones de Europa. ¿Te acordás? Cuando uno lo puede ver en las películas. ¿Te acordás? Digo, por verlo en las películas, ¿no? Uno viaja en el Así tiempo. Es. Esos bailes en los palacios. De la época de los reyes. Sí, la época de los reyes y todo lo que fue esta etapa de la Europa
¿cómo se puede decir? Y yo hablo medieval, hablo de la época, claro, medieval. Postmedieval, sí. En esas pelucas, vieron que usaban esas pelucas. Hecho, los vestidos, sí, precisamente como están en invierno, pues los vestidos son de telas cálidas, como es el terciopelo. Debajo de las que pueden verse delgadas, siempre ellos están cubiertos con telas de terciopelo, porque hace mucho frío. Realmente en Europa, si no vas bien provisto de ropa adecuada, el frío se cuela los huesos. Es un frío tremendo el que hace en todos esos países. Por eso es que sus vestimentas son con telas pesadas, telas que los abriguen, y bueno, para ello deben tener una figura espectacular, porque si le agregas todas estas telas gruesas, si estuvieran gorditos, pues se verían bastante más gorditos. Por eso yo creo que cuidan mucho, igual en Río, claro, por supuesto, en Río de Janeiro, porque el cuerpo debe ser esbelto para lucir todos esos atuendos, ¿no? que usan. Y este que estamos viendo ahora, que les contamos a la gente de la radio, ¿dónde pensás que es este carnaval? Este carnaval... ¿Alemania? Es en Colonia, Alemania. Sí, así es, en Colonia, Alemania. Y vos fijate, mirá, también invierno, y en Alemania y en Colonia en esta época, invierno. Vemos que hay un poco de sol, está más o menos como se está poniendo acá, ¿no? Pero mirá qué bien que la pasan, se disfrazan, todas las edades, y también esto es el folclore, lo popular, estar juntos, toman mucha cerveza allá, qué cerveza, ¿no? Qué rica esa cerveza de ahí de Alemania, y copan la calle. Esto es también lo importante que tiene el carnaval, ¿no? Romper con la estructura, y hasta un pueblo como Alemania, que uno dice, no, en Alemania. No, mira Alemania, mira lo que es la fiesta. Pero no solo cerveza, Guille, también ellos como bebida, así como de entrada, te sirven sidra. Ah, no sabía eso, qué rico. Qué rico. Los alemanes es especialidad, es como parte de su cultura, te sirven sidra en todos los lugares a los que vas. Y la cerveza, bueno, viene después. Pero sí, interesante las reuniones, y algo importante, el hecho de disfrutar. Sí. Porque no toda la gente le gusta disfrazarse, sin embargo, para todos estos países es algo como normal, ¿no? Es salir de la normalidad, ahí está, es salir de eso, es salir de la cuestión, y también hay un fin que tiene el carnaval. Porque uno dice, ¿qué simbología tiene? Bueno, es la protesta, es símbolo de protesta, de ridiculizar lo que está mal y enterrarlo también de alguna manera, como en Jujuy hablamos y en Bolivia de enterrar el mal, que es el demonio, lo sacás para mostrarlo, pero a la vez lo volvés a enterrar, y el mal siempre está, siempre está. Bueno, el carnaval sirve para... ¿Es como para denunciar? Es parte de una denuncia, claro. Lo que se le llama la risa del carnaval, la alegría del carnaval, el festejo del carnaval, incluye justamente lo que es el sarcasmo, la burla hacia lo que no nos gusta, hacia lo que está mal, hacia las autoridades políticas, hacia las mismas costumbres, hacia la iglesia misma también, ¿no? Y es una manera de alguna manera de ridiculizar, pero no solo por la ridiculez, sino también de denunciar, ¿no? De denunciar. Si vamos un poquito a la historia, porque hablamos de la historia de Egipto, pero después Roma lo adopta, ¿no? Y toda la zona, los grandes bacanales, las grandes fiestas que se hacían.
Y cuentan que en el monte Olimpo, hogar de una docena de dioses donde Zeus era la voz cantante, se habían cansado de las burlas de Momo, el rey, ¿no? El rey Momo. Primero la víctima habría sido Nefesto, dios de la forja y el fuego, a quien hostigó por no haber hecho a los hombres con una puerta en su pecho para que permitiera conocer sus pensamientos y saber lo que sentían. Luego se la tomó nada menos que con Afrodita. ¿Cuál es Afrodita? La diosa de la belleza, la diosa del amor. Y del amor. Del amor la conocemos, y a la que criticó por ser demasiado habladora y por el sonido que hacían sus sandalias. Sus colegas cortaron por lo sano, lo echaron. Si bien Momo, dios de los escritores y de los poetas, hijo de la noche y de la oscuridad, y hermano de la miseria y la venganza, fue asociado al sarcasmo, a la burla y a la ironía. Y acá vemos que estamos llegando a quién es el rey del carnaval, y es Momo. No imagino que siglos y siglos después sería honrado por multitudes con bailes paganos, bromas y algunas durante los 4 días de carnaval. Desde tiempos inmemoriales, la Iglesia se desveló por erradicar esta costumbre a contramano de su doctrina. Habría tenido inicio en las Saturnales, la fiesta romana en honor a Saturno, el rey de la agricultura. Tenía lugar cuando finalizaba la cosecha por febrero y cuando se celebraba el comienzo del año. Los ánimos se distendían para dar rienda suelta a días de alegría y de fiesta desenfrenada. Todo estaba permitido, todo, desde las bromas más inocentes hasta las más pesadas, además de todo tipo de excesos. Muchos se disfrazaban y eran aceptadas las chanzas de los esclavos hacia sus amos. Hasta se suspendían las condenas de muerte. Momo, representado con máscara y con cetro, y en ocasiones con una cabeza grotesca, era el encargado de divertir con bromas inocentes. Para la Edad Media, se dejó el candor de lado y se abrió la puerta a las bromas más duras. Se habían puesto de moda la celebración que llamaban la fiesta de los locos, donde se popularizó la careta. Muchas de ellas eran horribles y diseñadas para asustar. La Iglesia nunca pudo anularlo. Solo logró que los festejos tuvieran lugar antes del inicio de la Cuaresma. Nadie sabía de dónde venía la palabra carnaval, y su origen sería del vocablo latín carnelevarium. ¿Qué quiere decir? Quitar la carne. Por eso, y por esta cuestión de que tenía lugar antes de la Cuaresma, los celtas, por su parte, acostumbraban a empujar un barco sobre ruedas al carrus navalis, mientras todos festejaban en la cubierta de ese barco. El carnaval fue importado a América por los españoles y ya fue difícil controlar los festejos en los tiempos de los virreyes. Juan José Bertis fue el que dispuso la ensordecedora ejecución de los tambores y los ruidosos bailes que se realizaban en lugares cerrados y no en las calles, ya que molestaban a los vecinos de bien de esa época. Todo debía ocurrir dentro de las casas. La cuestión era que invariablemente los bailes terminaban de la peor manera, desde roturas de muebles, robos de pertenencias, abusos de mujeres y hasta gente asesinada. Un lobby de vecinos respetables, junto a un cura, logró hacer llegar sus quejas hasta el propio rey Carlos III, quien decretó la prohibición del carnaval en los dominios de América. Bueno, ahí lo tomó muy a pecho nuestros hermanos de México y de Chile. Hay que terminar, dijo, con el escandaloso desarreglo que provocó este carnaval en Buenos Aires, dijo. Sin embargo, Bertis no acató la orden, ya que no le veía el sentido a la prohibición, si bien en España estaban permitidos, y de paso mandó al cura amenazador de regreso a la madre patria. Pero como no podía revelarse tan abiertamente a lo dispuesto por su monarca, estableció que el carnaval se hiciera en el Teatro de la Ranchería, que funcionaba en la Manzana de las Luces. Los virreyes que vinieron después intentaron regular esta costumbre. Después de 1810, recordemos que fue la revolución de Argentina, se popularizó el uso del agua y de otros productos. Ahí vemos lo que yo te contaba en la producción, que acá se llenan estas bombas de agua. En esa época tirarían, no sé, baldes de agua o algo, recipientes, y la gente se divertía arrojando harina y huevos también vaciados que se llenaban con el líquido que tuvieran a mano. Mirá vos qué curioso. Lo que sea. Sí, lo que sea.
bueno, en una ciudad de Jujuy lo que hacen es pintura. Ya ahí yo no fui porque dije, no, pintura. Los agujeros se tapaban con cera y también solían utilizarse las vejigas de cerdo como bombitas y pomos. Juan Manuel de Rosas, el caudillo argentino, veía los festejos con simpatía, ya que la mayoría se brindaba a esas prácticas era la población negra, que vivían en el barrio del Tambor, actualmente Montserrat y la zona de San Telmo en Buenos Aires. Pero como las quejas continuaron, el martes de carnaval de 1832 hasta se incendió el Teatro Coliseo. Estableció reglas a fin de cuidar la moral y la decencia pública. Las máscaras y las comparsas eran permitidas, pero siempre y cuando se gestionase previamente un permiso policial, que hasta hoy en día se pide permiso para cortar una avenida, una calle. Pero el juego con agua debía circunscribirse a lo que durase solo el carnaval, 3 días anteriores al miércoles de ceniza, que va a ser mañana. Mañana es el miércoles de ceniza para la Iglesia Católica. Comenzaba a las 2 de la tarde con 3 disparos de cañón hechos desde el fuerte y finalizaba a las 18 horas antes de la oración con otros 3 cañonazos. Bueno, la historia sigue y en la época en Buenos Aires, el último día de carnaval, en esa época se confeccionaba un muñeco que se sigue haciendo ahora en la ciudad de La Plata. La gente de La Plata que nos escucha todavía lo sigue haciendo, generalmente hecho de paja, al que colgaban y luego quemaban. Los rosistas de esa época más fanáticos lo vestían a la usanza de los unitarios. ¿Por qué? Porque Juan Manuel de Rosas era federal y los unitarios, que siempre son los de la capital federal, los malos de la historia argentina, eran los unitarios. Entonces, justamente esto que decíamos, ¿no? Se quema, se burla con el uniforme unitario, que tenía otro color al de federal, al de toda la Argentina. Y acá hubo otro. Mira, Rosas temió que los unitarios con esto, con el trato de los bloqueadores, usaran los festejos para provocar disturbios a algo más serio. Entonces decidió cortar por lo sano. El 22 de febrero de 1844 lo prohibió por decreto el mismo Rosas, aunque muchos no le hicieron caso. Oficialmente volvió a festejarse a partir del 1854, cuando se autorizó el juego con agua y los bailes de máscaras organizados en los teatros Victoria, Argentino, Coliseum y en el Teatro Colón, ¿no? El Teatro Colón, cuando abrió 3 años después. Bueno, después vino, la historia sigue, después vino Sarmiento y fue un gran defensor del carnaval, aunque parezca que no. Sarmiento fue un gran defensor del carnaval, decía que la risa educa y forma el gusto, decía Sarmiento. Los integrantes de la comparsa, los habitantes de Carapachay, le regalaron una medalla de promo y lo declararon emperador de las máscaras a Domingo Faustino Sarmiento. Bueno, así siguió la historia en la Argentina y principalmente esto que estamos contando en lo que es la provincia de Buenos Aires y la capital de los argentinos. Y voy a contar una historia que mi abuelo me contaba del oso Carolina, porque también había muñecos que peleaban entre ellos, no sé, un oso contra un tigre, por ejemplo, y por año fue el clásico el famoso oso Carolina, que se paseaba encadenado por el cuello bailando y gruñendo a las chicas. Su raíz artístico era interminable, porque se lo veía en el centro de la ciudad, pero también iba hasta el Gran Buenos Aires, que era mucho más lejos, en Flores, Belgrano, Barracas. Deambulaba con un traje de lana que a veces era sometido a la maldad de los transeúntes que intentaban quemarlo con cigarrillos. En una oportunidad en la que no pudo hallar la cabeza de ese animal, salió a la calle con una careta de perro. Y me contaba mi abuelo que un día lo incendiaron. Eso siempre me contaba de chico, que él lo vio eso, de chico, que incendiaron al famoso oso Carolina, ¿no? Bueno, historias del carnaval y bueno, lo que se están perdiendo en México. Así que vos tenés que empezar a ver qué pasó en México. Se tiene que celebrar el carnaval, por lo menos cuando vuelvas a México, que me contaron que va a ser dentro de unos años, tenés que empezar a instaurar, por lo menos empezá vos, en tu familia, en tu casa, a ver si hay contagio. No, seguramente lo que sucedió es que México es 99.9% católico. Sí. Entonces, seguramente las autoridades eclesiásticas lo prohibieron y la gente acató.
Entonces es algo que no es popular, aunque sí hay ciertas manifestaciones. Lo que sería interesante investigar es, dentro de estas fechas previas al miércoles de ceniza, en México, qué eventos se realizan, desfiles y demás, que de cierta forma viene siendo como festejando el carnaval, ¿no? Sí, se realizan. Esa investigación la haré cuando regrese, lo prometo, y te aviso. El año que viene el año que viene, claro, hacemos un programa continuando y el detrás de por qué no se celebra el carnaval. Ahora contamos a nivel mundial cómo se festeja en cada lugar. Bueno, en este caso vamos a ver por qué no se festeja. Primero tenés que investigar en Chile y después te mandamos desde el Mañanero a México. Te mandamos, la producción te manda, tenés que investigar, así que te vamos a enviar. Mira, ahí justo lo vemos al Papa Francisco, que estamos rezando por él. Bueno, el Papa Francisco también forma parte de los carnavales. En este tiempo. Que hablando de la Iglesia Católica, estamos en el año del jubileo. ¿Se acuerdan del jubileo? El jubileo es cada 25 años y yo recuerdo el jubileo del año 2000 con nuestro querido el Papa, ¿no? El Papa del jubileo, que me acuerdo que me había comprado un disco, había salido un disco y él cantaba también, y bueno, cada 25 años estaba Juan Pablo II. Juan Pablo II, claro, un Juan Pablo II que él vivió hasta el jubileo. Después fallece unos años posterior, pero él esperaba el jubileo. Y bueno, lo mismo me han contado que el Papa Francisco quería vivir este jubileo, lo estaba preparando, porque no es que se prepara el jubileo de un año para el otro, ¿no? Son 25 años y se prepara con mucha alegría. Y bueno, está ahí luchando entre la vida y la muerte. Siempre tenemos noticias, las publicamos ahí en Cronos. Y bueno, le deseamos lo mejor. Por lo menos que pueda vivir estos años que le quedan. Y bien, ¿no? Bien. Y en vida. Sí, ojalá que se recupere pronto. Porque ahora que dices 25 años, pues ya entonces van 2 papas en 25 años, es como mucho, ¿no? Ya que duran una gran cantidad de tiempo los papas. Yo recuerdo que Juan Pablo II tuvo una larga estadía en su papado, desde que yo era pequeña hasta... ¿Cuánto duró? ¿Más de 20 años? Y calculá que acá vino a interceder en un conflicto, no digo guerra, un conflicto entre Argentina y Chile, y hablamos del año 79, que era el canal de Beagle, y después vino para la guerra de las Malvinas, y sí, pero ¿qué pasó? Era un papa joven, después eligieron un papa viejo, muy entrado en edad, como Ratzinger, un papa de la derecha, un papa que no le hizo muy bien a la iglesia, al contrario, la quería llevar a la época de las cavernas, más o menos, de la iglesia. Y para mí el papa que le hizo muy bien, luego de Juan Pablo II, es nuestro papa argentino Francisco, ¿no? El Bergoglio, el papa Francisco, porque acercó a la iglesia hacia los tiempos que corre la iglesia también, ¿no? Estos tiempos... El otro era un papa que la modernidad. Claro, no transmitía nada. Le gustaba a la gente más, a los fachos, a los de derecha, porque era un papa que en la época, esto hay que decirlo, ¿no? Por algo se corrió, no es que dejó, porque no falleció, convivieron los dos papas. Era un papa que si había abusos lo tapaba, no lo denunciaba. Y estamos en una época que no se puede tapar las cosas. Al contrario, si hay cosas malas en la iglesia, hay que erradicarlas, hay que sacarlas, porque no es parte de Dios, eso es parte de los abusos, de la pedofilia, de todo lo demás. Y el Papa Francisco le ha hecho muy bien a la iglesia, muy bien. Por eso mucha gente no lo quiere porque hay gente que lo que quiere es que la iglesia sea perfecta. No es perfecta, el Vaticano no es perfecto. Hay una película muy buena que recomiendo ver, que compitió en los Oscars, que se llama Cónclave, una de las últimas, ¿no? Cónclave se llama. Ya la vi. Es muy buena. No vamos a contar el final porque es asombroso. Es muy bueno el final, es increíble. Y está relacionado con México. Sí. Está muy buena.
Muy buena la película, la vi en el avión de México a Argentina, ahí la vi. Sí, muy buena. Pero no ganó. No ganó porque, hablando un poco de los Oscar en el Mañanero, el Oscar lo que más busca es... En Brasil ganó una película que está bien, está bien. Es como que el Oscar quiere limpiar sus pecados y entonces de pronto, cuando se habla de dictadura, que está muy bueno que en el siglo XXI se habla de dictadura, ganó en Brasil una película que habla sobre la dictadura de Brasil, que duró mucho más que en la Argentina, tanto como en Chile duró en promedio, un poco menos que en Chile, y ganó. Y si no, después ganan las películas que están nominadas que están relacionadas con el Holocausto, ¿no? Con el Holocausto, cuando se habla del Holocausto de los judíos, siempre ganan ese tipo de películas. Y si no, alguna película a veces cuando no tienen, a veces hay que nominar con la guerra también, muchas películas de la Segunda Guerra Mundial, pero si tiene que ver más con el Holocausto, ganan. Es una manera de reivindicar la historia, que me parece bien, pero en otra manera es muy obvio que siempre ganen ese tipo de películas, porque a veces no es que sean grandes películas, son películas que grafican una parte de la historia, pero decís, ¿por qué no ganó la otra película? Yo sabía que Cónclave no iba a ganar, yo sabía que no, porque nunca ganó una película de ese estilo. En Argentina el primer Oscar fue La Historia Oficial, justamente que habla sobre la dictadura, una que no ganó porque ahí pesó más la guerra, ganó una película alemana en vez de 1985 que se hablaba de la dictadura argentina. Chile, que sepa, no, me parece que no tiene ningún Oscar a película todavía, no sé si México, no quiero hablar porque me parece que no. Y vos fíjate que una película que hablaba muy bien era la película que había muchos latinos, que la tengo que ver justamente, la que estaba Selena Gómez, y hay otra actriz mexicana también. Yo tengo que ver porque me intriga tanta polémica alrededor, porque los mexicanos se enojaron de película y ya vería si yo también me enojo. A ver, ¿no? ¿por qué te enojas? Pero parece que es mucho por el manejo del lenguaje. Parece ser que no dominaban el lenguaje en sí, es el español. Yo diría por otra cosa. Problemas. No, para mí, vos después mirala y me contás, Guille, me enojó, nos contás a toda la audiencia de GDS. Pasa que a los latinoamericanos el estigma que tiene Estados Unidos, siendo que ellos son los mayores drogadictos y narcotraficantes, es que no los tildan a México, a Colombia y a América en general. Y la historia es una historia de amor tipo, no la vi, pero es por lo que he leído. Mujer bonita, con una chica que es prostituta y se mete con un narco mexicano. Y es como una historia de amor. ¿Y por qué tiene que ser narco y mexicano? Ahí va el tema. El mayor enojo dicen que fue por eso. Vos después nos contarás cuál es el enojo. Pero viene por ese lado. Viene por el lado de la estigmatización. Y ganó 2 premios porque la película en sí es una buena película. Pero el argumento, a eso voy. La música es musical, Si no te gusta la película, es una película musical. Pero que está muy bien hecha, Pero ahí está la estigmatización que tienen, ¿no? Siempre. Otra película que vi que ganó el actor principal es El Brutalista. Muy buena la película, pero nuestra especialista en cine acá en GDS, que es Graciela Panero, me marcó algo que sucede. También está el tema de los judíos, siendo que es una película de ficción, pero para entrar en los Oscar le van poniendo los condimentos adecuados para que entre en los cánones que tiene que haber para que una película, más allá de ser buena, sea nominada. Esa es la diferencia, ¿no? Entre buena y nominada para los Oscars. Tiene que haber algo sobre el Holocausto, algo que hable de dictadura o de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra de Vietnam y demás. Son como los condimentos que tiene que haber, ¿no? Para que estén ahí. Pero mírala para que después nos des tu opinión, ¿no? sobre esta película. Tenemos saludos. Pues sería un buen tema, ¿verdad? Para un programa, los ganadores del Oscar. Los ganadores del Oscar, y tenemos a una querida oyente y tal vez futura conductora mexicana, a Angie Cano, que la vamos a tener en el Mañanero, estuvimos hablando,
con ella. Ella está muy relacionada también con el arte, con el cine, y la podríamos tener la semana que viene porque ha quedado muy, muy caliente el tema de los Oscar que fue en este domingo. Y sería muy interesante ver su visión como una especialista en lo que se refiere al cine. Le mandamos un saludo a Gabriela Castillo, argentina, que está viviendo en España y nos está escuchando. Gracias, Gabriela. Un saludo también especial que nos escucha desde, mirá qué lindo, nos manda fotos escuchando la radio, a nuestro querido Abel Pocho, que está, no sé si llamar un geriátrico, está en una residencia y le hace muy bien escuchar la radio. Agradecemos también que está ahí. Un saludo para Marcela, para Carla, para Nahuel también ahí presente. Saludo también para Fernando y le damos la bienvenida, te cuento, porque la familia de la radio sigue creciendo y vienen los programas, algunos que estuvieron en la programación y otros nuevos. Vuelve Ciudad Criptónica, un programa cultural, pero también tiene esa alegría y tiene esos momentos así que nos hace divertir, pero aprendemos también que va a estar los viernes a las 2 de la tarde, hora argentina. Le mandamos un saludo también para Estela, que nos dice buen día. Acá también seguimos con lluvia, escuchando el programa con Gaspar. Le ponemos un poco de color con el carnaval para estos días grises. Y el carnaval tiene eso, mucha lluvia también en Buenos Aires, no ha parado de llover en todos estos días. Agradecemos también la sintonía. Le mandamos también un saludo especial, nos escriben desde España también, mirá la gente española, Néstor, que es, cineasta, se ve que porque este mensaje que llegó, sí, recién. Bueno, lo vamos a tener también a Néstor, ¿te parece? Ya que hablamos de cine, porque hoy fue un programa, era de carnaval, pero nos fue llevando por los Oscar. Nos manda un cordial saludo desde España. ¿Será Madrid? ¿Será Sevilla? ¿Será Cataluña? Bueno, no nos contarán. Y desde Mar del Plata está también Paula. Me imagino estará porque no entré hoy al chat de YouTube, pero le mandamos un saludo a la vecina. ¿Estará la vecina ahí de La Serena? Nuestra querida Alejandra. ¿Estará? Ale. Sí, debe estar. Ale. Si no, después se prende Ale al mañanero. Le mandamos un beso muy grande a Ale, que siempre está ahí presente en cada uno de los programas del mañanero. Bueno, ¿te convencí o no te convencí? Mirá que hoy hablé mucho porque te quise convencer del carnaval. ¿Vas a empezar por lo menos vos en La Serena, no te digo en México, pero en La Serena a poner un poco de color a esta fecha? Mirá que te mostré todo. Me voy a salir a hacer una batucada. Mira que acá las batucadas se conocen, por ejemplo, cuando los niños de enseñanza media terminan su ciclo escolar, que ya le dicen chao a la educación media, los papás casi siempre les contratan una batucada que los espere para salir del último día de clases y les tocan los tambores y se pone muy bonito el ambiente. O sea, es algo que los chilenos conocen bien, pero el hecho de que se haga como una tradición en algún lugar me queda de tarea, lo voy a investigar y ya será el próximo año que te hable de ello. Qué lindo. Vamos a seguir en el Mañanero todas las mañanas a partir de las 9 de la mañana, minutos más, minutos menos. La semana que viene te estaremos contando en la semana qué tema vamos a tratar y a compartir, que puede ser el cine, porque se abrió una ventana para debatir un poco de lo que vemos, de lo que se premia y de también cómo el cine marca un poco la sociedad. Y hablo de Hollywood. Cuando hablo de cine siempre hablo desde Hollywood y cómo también influye en todo el mundo, hasta con los miedos, ¿no? Influye en la música que se va a la cima de esas películas, sí, que una vez que ganan, adquieren un vuelo los artistas bastante impresionante, sí. Y influyen muchas cosas en la cotización misma de los actores. Entonces
es muy influyente y al mismo tiempo tiene todo atrás también un sistema de preferencias, favoritismos y demás, ¿no? Cosas que se dan cuando hay poder. Y lo que es los actores, el Oscar y el cine de Hollywood es toda ahí una industria que se maneja con muchos hilos, intereses y demás. Así que bueno, no siempre se premia lo mejor, pero de las películas que se han premiado, trajeras tu lista de cuáles te gustan. ¿En este año, en el Oscar? ¿O en general? Bueno, en general, ya hablaremos la próxima semana. Hablaremos la semana que viene. Yo soy muy romántico, así que en esta etapa de mi vida me gustan las películas románticas, con un tinte dramático, pero no melodramático, y tal vez alguna película de suspenso, pero más una película que tenga un contenido. Ya no veo esas películas, bueno, nunca lo vi, siempre me gustó el humor inteligente, la comedia no liviana, siempre le escapé igual a eso. No, siempre me parece que nací con un buen gusto, como veo gente que nace con un mal gusto y muere con un mal gusto en cine, viste que dices, ¿cómo podés ver esas películas? No, hasta te digo, no respeto a la gente que ves, digo, esta película es perder el tiempo, pero bueno, allá cada uno con lo que hace con el tiempo, pero me gustan esas películas que me sorprenden, como fue Cónclave. Cónclave me encantó. Más cine independiente, ¿no? Claro, un cine real, no un cine comercial. Sí, no vería una película ni de artes marciales, esas que se peleaban todo el tiempo. A veces desbarranco y veo algo comercial, algo tipo Rambo, pero eso era antes. No sé si ahora, te digo, las últimas de Rambo no las vi antes, ¿no? El Guille de antes. Sí, viste que uno se va formando, ¿no? Uno se va, de alguna manera va evolucionando o no, por eso, pero en lo que es el cine, Cónclave me gustó muchísimo de esta última película. El Brutalista también, de las que estuvieron nominadas. De los musicales le escapo, ¿sabes? Que los musicales es como que corro con los musicales porque tanta música, quiero que me hablen, no me emociona un musical, no, pero uno busca en el cine muchas veces una escapatoria también, ¿no? Algo, porque cuando vos vas al cine viajás, te mimetizás con un personaje. Pero esto lindo lo vamos a estar hablando la semana que viene. Ya me parece que definimos el tema, ¿o no? Lo definimos acá con la audiencia, que nos dice que sí. Y ya este amigo también voy a hacer la publicidad. Ya nos vamos con el cine, Néstor, Néstor de España. Y la vamos a estar contactando a Angie también para hablar de cine. Vamos a hablar de cine. No sé, es la primera vez que vamos a hablar de cine en el Mañanero, me parece. Nos llevó los Oscars. Así es. Algo bueno tienen los Oscars, algo bueno tienen. Gracias. Bueno, yo me despido de todos ustedes. Pase una linda mañana aprendiendo del carnaval. Vamos a ver si podemos ser más festivos por estos lados. Que tengan una linda semana. Guille, un gran abrazo hasta allá, hasta Mar del Plata. Gracias. Hasta la semana que viene. Gracias. Nos vemos. Chao. Quédate en GDS, la radio que nos une. Buena programación junto a vos. De Mar del Plata al mundo, GDS Radio, la radio que nos une. Yo te espero aquí. GDS, la radio que nos une. En nuestro aire, la radio que elegiste. www.gdsradio.com. GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.